Antes de empezar, un agradecimiento a los dragones del vacío y señores del Imperio Infinito. Gracias a ellos puedo seguir trayendo estas historias casi a diario. Aquel al que alimentas. Rusty estaba de pie, mirando hacia abajo a través de una ventana de observación inclinada en diagonal en la nave alienígena Nogala. Rusty era el especialista en logística, uno de los pocos humanos en la tripulación de casi 2000 miembros. La mayoría de la tripulación, incluido el capitán, eran Denari, con algunos alienígenas de varias otras razas conformando el resto. Observaba el bombardeo orbital de una nave de guerra humana en el mundo natal de los Onla. El conflicto entre los Onla y los Denari había sido hasta ahora bastante mundano. Como eran vecinos, tenían las típicas disputas fronterizas por el territorio, con planetas en disputas que cambiaban de dueño cada pocos años. Una nave solitaria, con armamento ligero de cualquiera de los dos bandos, lanzaba un par de bombas y anexaba la zona. No había resistencia por parte de los habitantes. De hecho, varios de los planetas, en aras de la eficiencia, habían establecido zonas de objetivo en áreas deshabitadas, de modo que cualquiera que quisiera declararse dueño de la región podía soltar su artillería en ese sitio, en lugar de destruir propiedades o matar a los habitantes. Todo se había vuelto muy aburrido y civilizado en los últimos siglos, hasta que alguien decidió involucrar a los humanos. Rusty permanecía de pie, observando el asalto a través de la ventana, con el rostro sombrío, mientras algunos recuerdos desagradables de su tiempo en los marinos de Terra pasaba por su mente. Por eso pareció no notar cuando el capitán Vaughn se acercó a él. Vaughn era un Denari, una criatura enorme con aspecto de cangrejo insectoide, que normalmente lo sobrepasa en tamaño. Sin embargo, la forma en la que Vaughn se acercaba, con una postura casi sumisa, hacía pensar que, en realidad, él era el intimidado. Vaughn contempló la escena a través de la ventana por un momento, luego emitió un sonido chirriante. Nunca había visto tal devastación. Krusty, ¿realmente esta es la forma en la que tu especie suele llevar a cabo la guerra? La comisura de la boca de Rusty se torció. Rusty, Vaughn, Rusty, ¿cuándo vas a arreglar mi nombre en tus traductores? La cabeza de Vaughn pareció inclinarse levemente. Mis disculpas, Rusty. Intentaré corregir el problema con el traductor. Las cejas de Rusty se arquearon. Los Denari eran extremadamente jerárquicos y por lo tanto, los individuos de mayor rango jamás se disculpaban con los de menor rango bajo ninguna circunstancia. La manera abrupta en que los de mayor rango se dirigían a los de menor rango solía resultar exasperante para la mayoría de los humanos. Sin embargo, Rusty había sido criado por su abuelo, un viejo veterano de combate con dolor crónico, quien creía que las acciones hablaban más fuerte que las palabras. La falta de cortesías triviales de los Denari no le molestaban a Rusty, especialmente después de sus años en los marinos de Terra. No obstante, el hecho de que Vaughn se hubiera disculpado con él, y por un asunto tan trivial, era significativo. Rusty se giró hacia Vaughn y decidió que la actitud más adecuada sería una condescendencia amable, como cuando se habla con un niño. Dime, ¿qué tienes en mente, Vaughn? Vaughn movió ligeramente un apéndice inferior y señaló hacia la ventana. Normalmente no experimentaría angustia alguna por el sufrimiento de los Onla, pero este nivel de devastación simplemente me parece excesivo. Nunca había creído posible algo así, especialmente cuando el conflicto entre nuestras especies había sido tan mundano durante tanto tiempo. Vaughn, ¿recuerdas cuando te advertí que no involucraras a los de mi especie? Era por esto mismo. ¿Sabes que ese otro humano que dirigía el servicio de transporte de la Estación Espacial 6 te dijo exactamente lo mismo? Lo recuerdo. Tú y él se detestaban intensamente. La animosidad entre ustedes parecía incluso más fuerte que cuando se compite por una pareja. Y, sin embargo, estaban en completo acuerdo cuando me dijeron eso.
Eso debió decirte algo. Hemos practicado todos los tipos de guerra y filosofía militar imaginables incluso antes de comenzar a registrar nuestra historia. Una de esas filosofías dice que cuando te involucras en el conflicto de otros, la mejor estrategia es esperar a que ambos bandos se desgasten entre sí y luego entrar con tropas frescas para diezmar por completo a ambos lados. En ese punto estableces un gobierno títere formado por políticos locales para darles a los nativos la ilusión de que aún tienen el control de su territorio. Les dejamos conservar a su gobernante, sus tradiciones y su religión, pero también enviamos a un asesor, que en realidad es el verdadero gobernante del área, e imponemos nuestro propio idioma para toda correspondencia y funciones oficiales. Recaudamos altos impuestos y dejamos instaladas guarniciones permanentes, a las que llamamos pacificadores, que protegen a nuestro nuevo aliado. Su verdadera función es asegurarse de que los impuestos se cobren y eliminan cualquier señal de insurgencia en cuanto se detecte. Los imperios que mi gente estableció siguiendo ese protocolo duraron más de 1000 años. Así es mi gente. Von agitó un par de apéndices superiores. Había escuchado algunas historias, pero parecía bastante exagerado. Todos los humanos con los que hemos tenido contacto han sido artistas, obreros, personal de servicio o entretenimiento. Aunque tienen fuerzas militares, no son una casta codificada dentro de su sociedad y representan menos del 2% de su población. Si no estuviera presenciando esto con mis propios ojos, nunca había creído que fuera posible. Rusty reflexionó por un momento. Mi abuelo me contó una historia que podría explicar esto. Von acomodó su cuerpo en una posición de descanso para poder concentrarse por completo en la historia. Las fábulas, leyendas, mitos tradicionales y otros relatos eran altamente valorados en la sociedad galáctica, porque podían brindar más conocimiento sobre una cultura alienígena que meses de clases teóricas. Por favor, continúa, tienes toda mi atención. La expresión de Rusty se volvió introspectiva, reviviendo recuerdos de su infancia. Cuando era niño solía meterme en peleas, algo bastante común entre los niños. Trataba de dejar de hacerlo, pero me resultaba difícil. Entonces mi abuelo me contó esta historia. Dentro de cada uno de nosotros viven dos lobos. Uno es violento y el otro es bondadoso. Ambos luchan constantemente por el control. Le pregunté a mi abuelo cuál era el más fuerte. Él me respondió que el que alimentas. Si actúas con violencia, alimentas al lobo violento y tu naturaleza se volverá violenta. Pero si actúas con bondad, alimentarás al otro lobo y serás bondadoso. Sin embargo, el otro lobo sigue ahí. Es más débil, pero nunca morirá. Los humanos siempre tienen a ese lobo violento intentando tomar el control. Von meditó sobre la historia y finalmente habló. ¿Eso es lo que tú eres? Sí, he sido violento en mi vida, y no solo cuando serví en los marinos de Terra. Constantemente alimento al lobo bondadoso para que el lobo violento no tome el control. Von reflexionó unos momentos más y finalmente habló. Acabamos de recibir noticias de que una flota humana ha rodeado Denar, el mundo natal de los Onla, exigiendo su rendición y que la mayoría de las colonias de Nari están siendo ocupadas en este momento. El Consejo aún está tratando de alcanzar un consenso sobre cómo manejar la situación. Sin embargo, yo ya he decidido cómo proceder con respecto a mi nave. Von se enderezó desde su postura de descanso. Los ojos de Rusty se abrieron de golpe y luego se entrecerraron. Su corazón se aceleró, sus puños se apretaron y todo su cuerpo se tensó. Había hecho varias bromas sobre la posibilidad de que Von se lo comiera. Pero con esta noticia, y Von imponiéndose sobre él, esas bromas ya no le parecían tan graciosas. Von detectó instantáneamente el cambio en Rusty. Sus feromonas de combate se volvieron abrumadoras a medida que las hormonas de agresión aumentaban de golpe. Algo que hacía a los humanos tan aterradores era su capacidad de generar enormes cantidades de estas hormonas a voluntad.
eran al menos tan potentes como las drogas de mejora de combate restringidas, al punto de que los humanos podían superar sus propios límites físicos. También podían ignorar el dolor y las heridas mortales, podían purgar instantáneamente sustancias tóxicas debilitantes e incluso caer en un frenesí psicótico. Esto tenía sentido, considerando que el planeta natal de los humanos, Terra, era un mundo mortal clase 11. Para colmo, los humanos producían más de un tipo de estas hormonas, por lo que para neutralizar a uno en combate, tendrías que desintegrarlo por completo. Esa era la razón por la que los humanos estaban prohibidos en varias regiones del espacio. Vaughn había planeado realizar un ritual formal para manejar la situación, pero ver y oler a Rusty en este estado era aterrador. Así que se dejó caer de golpe al suelo, retrajo sus apéndices y habló con rapidez y precisión. Como capitán de la nave de Nari, Nogala, me rindo ante ti como representante de Terra. Ni yo ni ningún miembro de la tripulación tomaremos acciones hostiles contra ningún humano, nave terrestre u organización de Terra. Te pedimos que aceptes nuestra rendición de inmediato y sin condiciones. Rusty parpadeó varias veces, sintiéndose casi mareado mientras su cerebro procesaba lo que acababa de escuchar, y la adrenalina se drenaba de su sistema. Finalmente asintió. Como representante de Terra, acepto tu rendición y los coloco bajo mi protección. Tengo un par de banderas de Terra en mi camarote. Se las daré al equipo de mantenimiento para que marquen la nave adecuadamente. Vaughn emitió una serie de pequeños chasquidos, casi como la versión de Nari de una risa contenida. Recibiría un reconocimiento por parte de su gobierno una vez que alcanzara un consenso, ya que había logrado salvar la nave y a la tripulación sin violencia ni daños materiales. Rusty no podía creer su suerte. Solo era un simple encargado de almacén, y aún así, de alguna manera, había logrado la rendición de una nave alienígena con 2000 tripulantes sin mover un solo dedo. Iba a conseguir bebidas gratis de por vida con una historia como esa. El universo es un lugar realmente extraño. Muchas gracias por escucharme. Si te gustó el video, considera darle un me gusta y dejar un comentario para alimentar al algoritmo.